Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios. Deseo que este miércoles, que ya es mitad de semana, Dios les bendiga, les continúe bendiciendo grande y maravillosamente a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos, que bendiga su andar, que bendiga su despertar, que bendiga sus labores, su trabajo, sus negocios, todas sus actividades, que nos acompañe nuestro Padre Celestial en cada paso y respiro que damos, pero sobre todo que podamos sentir su presencia, su inmenso y maravilloso amor rodeándonos, cobijándonos, amparándonos, sustentándonos, guiándonos, protegiéndonos y librándonos de todo mal, guiándonos por caminos de victoria, de bienaventuranza, como está escrito en su hermosa y bendita palabra, para todos aquellos que amamos, respetamos y nos hemos entregado a nuestro Padre Celestial y le adoramos y le alabamos y le amamos con profundo amor como Él nos ama a nosotros. Dios tiene preparadas bendiciones para cada uno. Y este miércoles vamos a iniciar con la lectura del libro del profeta Ezequiel. Sí, Ezequiel es uno de los profetas que estaba en medio del cautiverio en Babilonia, cuando la revelación de Dios, cuando el mensaje del Padre, el llamamiento de Dios llegó a su vida. Vamos a leer los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Ezequiel. Pero antes de iniciar la lectura de este día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, quien nos muestre, nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra, porque no hay nada más importante que la sabiduría que proviene de nuestro Padre Celestial, la que nos da Dios a través del discernimiento, la comprensión, la revelación y la iluminación respecto de su palabra, de su voluntad, de su propósito y su plan para cada uno de nosotros en nuestra vida. E iniciamos con el capítulo número 1 de Ezequiel, que dice de la siguiente manera: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas. A sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo había en los 4 una cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza: su apariencia y su obra
eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Si sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro, y los seres vivientes andaban y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban así donde les movía el Espíritu que anduviese. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión a las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta visión fue la de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y aquí iniciamos con el capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras y con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Iniciamos con el capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviará. Ellos te oirán, mas la casa de Israel no te querrá oír,
porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No lo temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, escucha y no dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y vamos a finalizar con el capítulo 4 que dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella rietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás en señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo,
y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego, de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. En estos primeros 4 capítulos del profeta Jeremías, ¿sí?, se nos describe el llamamiento, Jeremías, me quedé con el libro anterior. En estos primeros 4 capítulos del profeta Ezequiel se nos describe el llamamiento de Dios al profeta. ¿Sí? Cabe resaltar cómo Ezequiel se encontraba entre los cautivos, ¿sí?, que estaban cerca del río de Quebar, ¿sí?, ya en manos de los caldeos, el ejército aliado con el rey de Nabucodonosor, que representaba a Babilonia. Recordemos que el cautiverio se lleva a cabo en 3 partes, ¿sí? Primero tomaron la ciudad, ¿sí?, y se llevaron a una cantidad del pueblo de Israel, de la ciudad, de la tribu de Judá y de la ciudad de Jerusalén. Anteriormente los asirios, ¿sí?, se habían llevado ya cautivos al reino del norte, que lo representaban 10 tribus del pueblo de Israel. Ezequiel recibe un llamado, ¿sí?, muy importante. Ese llamado que se presenta en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, cuando Dios dice: ven a mí, acércate, voy a tomar el control de tu vida, ¿sí? Y destaca cómo Ezequiel, ¿sí?, recibe una visión impresionante, ¿sí?, y describe a los querubines, pero también a la gloria de Dios y el orden de las cosas, ¿sí? La gloria del Padre representada a través del Espíritu de su majestad, ¿sí?, a través de estos 4 seres vivientes con 4 caras. Imagínense, ¿sí?, qué pasó por la mente y el corazón de Jeremías, de Ezequiel, perdónenme, ¿sí?, cuando se presentó esta visión, ¿sí?, delante de él. Cuando así de la nada recibió ese llamamiento de Dios y recibió esta visión, ¿sí?, Ezequiel, como tenía una comunión, una relación sólida, profunda, de entrega, de respeto, ¿sí?, esta última parte donde le dice al Señor: mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda, ¿sí? Ezequiel tenía una comunión con Dios en la cual hasta la forma de alimentarse, que está establecida, ¿sí?, en el Pentateuco, en el libro de Levítico, descrita de lo que podían comer o no el pueblo de Dios. Hasta ese punto Ezequiel cuidaba su relación y su comunión con Dios. Es por ese motivo que Ezequiel, cuando recibe esta visión y este llamamiento del Padre, lo acepta, pero más aún, ¿sí?, no se espanta, ni huye, ni lo rechaza. Esta manifestación de Dios, de la gloria de Dios, es tremenda, ¿sí?, mucho mayor a la revelación que el Padre les mostró a cualquier otro profeta, ¿no? ¿Sí? Incluso al mismo
Moisés, ¿qué hubieras hecho tú si se enciende una zarza en tu camino? Una zarza es un arbusto, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho tú si así como Abraham escuchas una voz que te dice, vete de tu casa y de tu parentela? ¿Qué hubiésemos hecho? Si no tenemos una relación y una comunión con Dios firme, profunda, genuina, auténtica, de entrega, por amor y por fe, ¿sí? Muy seguramente nos vamos a espantar. Muy seguramente lo vamos a rechazar, no lo vamos a reconocer. La presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando el Padre te ha permitido y dado la bendición de sentirla y de reconocerla en tu vida, ¿sí? Es hermosa, ¿sí? Pero es algo extraordinario, nada coloquial, ¿sí? Dios no se presenta, ¿sí? De una forma en paz y en tranquilidad, ¿sí? En donde el ambiente se vuelve cálido y entra una paz inexplicable en nuestro corazón, en nuestro ser. No, la presencia de Dios es fortaleza, la presencia de Dios es potestad, la presencia de Dios es magnificencia, la presencia de nuestro Padre Celestial, la gloria de Dios. Está descrita aquí en este primer capítulo de Ezequiel, en donde estos seres vivientes con cuatro caras, ¿sí? Representan el orden de la creación, ¿sí? El león, el buey, el águila y el hombre, ¿sí? Hay muchas explicaciones, ¿sí? Hacia el hecho de lo que representa, ¿sí? Cada una de estas caras, ¿sí? De los seres vivientes, pero esencialmente, ¿sí? Representan la cobertura, ¿sí? La omnipresencia del Padre en el cielo, en la tierra, la fuerza de Dios y el punto central, que es su creación, el hombre, al cual sopló aliento de vida, su majestad, ¿sí? Esa forma en la que Dios, ¿sí? Tiene todo cubierto, ¿sí? Y está presente en todos momentos. La forma en que se mueven estos seres vivientes y las cuatro ruedas, Ezequiel nos busca describir y lo logra, cómo se movían de una forma uniforme hacia donde quiera que andaban. Esa uniformidad del Espíritu hace semejanza, ¿sí? A la compañía y al acompañamiento que el Padre nos provee, con el cual nos bendice y nos provee a ti y a mí, a donde quiera que vayamos, y a donde el Espíritu se movían los seres vivientes. Nosotros tenemos que movernos y caminar en nuestras vidas a donde el Espíritu se mueva. ¿Cuál es el Espíritu? La voluntad de Dios, el plan y el propósito de Dios. Y enfocarnos en fortalecer esa comunión con el Padre, para cuando Dios se revele a nuestras vidas, para cuando Dios se manifieste, ¿sí? De las hermosas, maravillosas, extraordinarias, inentendibles e incomprensibles formas en las que lo hace, nosotros no sintamos temor. Sepamos que es nuestro Creador, sepamos que es nuestro Señor, sepamos que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? El enfoque de Ezequiel lo lleva a reconocer al Padre, ¿sí? En medio de una visión que cualquiera que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, diría que fue una pesadilla o una crisis de imaginación, ¿verdad? Todo lo que pudo ver Ezequiel. La gloria de Dios, ¿sí? No es un mito color de rosa, ¿sí? Ni azul pastel, ¿sí? No son nubes cálidas como las que observamos en los cielos, ¿sí? La presencia de Dios es fortaleza, es majestad, es potestad, ¿sí?
La potencia y la gloria de Dios representa la potencia y el poder de Dios. ¿Sí? Ezequiel la vio representada, ¿sí?, en estos seres vivientes y en esta visión que Dios le permitió observar. ¿Sí? En el capítulo número 2, después de meditar en lo que había visto, y me imagino que sentir emoción por ese llamamiento del Señor, un llamamiento muy estricto, ¿sí?, en el cual Dios le explica, como nos lo explica en la palabra a ti y a mí, ¿sí?, que estamos llamados a compartir su mensaje, a agradarlo y obedecerle a Él, ¿sí?, no al hombre, ¿sí? Y se nos advierte también a nosotros que vamos a hablarle a un pueblo en la actualidad que tiene la misma dura cerviz que el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿sí?, que son insensatos, desobedientes, que no quieren, ¿sí?, obedecer ni escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros tenemos que cumplir, ¿sí?, con el mensaje que nos da su majestad, ¿sí?, para transmitir, ¿sí?, a nuestro prójimo, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ezequiel, el Padre, hace referencia: resiste. He puesto rostro duro sobre ti, ¿sí?, porque al pueblo que tú le hablarás, ¿sí?, es de dura cerviz, ¿sí?, hay insensatez, ¿sí?, delante de Dios. ¿Cuánto más la habrá delante de Ezequiel, verdad? Y Ezequiel asume la responsabilidad. Sabía que el pueblo de Israel lo iba a rechazar. Sabía que el pueblo de Israel eran gentes rebeldes, como Dios se los describe en los siguientes capítulos, ¿sí? Pero sabía también que el que lo acompañaba, que el que lo respaldaba, era Dios, nuestro Creador, nuestro Rey y Señor. Por eso, cuando nosotros decidimos, ¿sí?, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibirlo en nuestro corazón, reconocer que es el Hijo de Dios, ¿sí?, que nos perdonó nuestros pecados y que la gran y maravillosa obra que llevó a cabo, ¿sí?, en la cruz, ¿sí?, manifestó el poder y la gloria de su majestad delante de los ojos de los hombres, ¿sí?, redimiendo al mundo de su pecado, que es el Cordero de Dios, que se sacrificó por todos. Desde ese momento nosotros debemos de asumir una responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial y no andar como cristianos ocultos, como cristianos a escondidas, sino, ¿sí?, con honor, con satisfacción, con orgullo, ¿sí?, mostrarle al mundo, ¿sí?, que somos pueblo, siervos e hijos de Dios. Cumplir con lo mandatado de su palabra, transmitir su amor, gracia y misericordia, pero también su mensaje, ¿sí?, tanto la parte hermosa donde vienen las promesas y las bendiciones de Dios, como también la enseñanza que nuestro Padre Celestial deja plasmadas a través de la exhortación, ¿sí? Ezequiel, ¿sí?, dejó muchos ejemplos, ¿sí?, como el hecho, ¿sí?, de estar llenos de la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando Ezequiel come el rollo, menciona que sabía a miel, y fue en mi boca dulce como miel. Las delicias de la ley. Salmo 119. Un salmo larguísimo que viene en 22 estrofas, que cada una representa las letras del alfabeto hebreo. Pero ahí están las delicias de la ley. Un promedio de lectura lenta de 25 minutos. ¿Sí? Un promedio de lectura rápida de 18 a 20 minutos. ¿Sí?, para leerlo con calma, ¿verdad? 25 minutos. ¿Sí? Leemos el Salmo 19, que es el capítulo más largo
más grande de las Sagradas Escrituras, en donde están plasmadas las delicias de la ley. En este caso, en el rollo, sí, había endechas, lamentaciones y ayes, o sea, exhortación, ¿sí? Anuncios del tiempo venidero, de los resultados y las consecuencias de la desobediencia y de ser casa rebelde y pueblo rebelde delante de Dios. Pero, ¿sí?, simbólicamente el hecho de come de este rollo, ¿sí?, como se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿sí?, lee, escudriña, ¿sí?, medita de día y de noche en la palabra y en la enseñanza del Padre, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en sus obras, en tu vida, ¿sí? Comamos este rollo, ¿sí?, este rollo espiritual, al cual llamamos Biblia o Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios revelada al hombre como nuestra guía, como la hermosa herencia que nuestro Padre nos dejó. Ezequiel se llena del mensaje de Dios, ¿sí?, lamentaciones, endechas y ayes, para transmitirlos al pueblo de Israel. Y menciona que es una delicia, claro que es una delicia. La exhortación de Dios es una delicia, ¿sí? Esta parte de las Sagradas Escrituras, de la hermosa y bendita palabra de Dios, esta parte de la Biblia, como queramos mencionarlo, la que no nos gusta leer, la que habla de consecuencia, de castigo, de la ira de Dios, de lo que vivió el pueblo de Israel a causa de la desobediencia, de la insensatez, de la idolatría y de haber propiciado, ¿sí?, su corazón en la maldad. Esa parte es una delicia. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial corrigiéndonos. Es nuestro Padre Celestial alertándonos. Es nuestro Padre Celestial, ¿sí?, hablándonos, ¿sí?, como sus hijos que somos, ¿sí?, procurando el bien para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos esta parte, ¿sí?, a que no le gusta leer al pueblo de Dios actualmente, especialmente en la actualidad, ¿verdad?, la debemos de disfrutar. Debemos de buscar la exhortación de Dios, al llenarnos de la exhortación de Dios, al mismo tiempo nos estamos llenando del favor de Dios, porque estamos siendo apercibidos por nuestro Padre Celestial, de lo que no debemos de hacer, de cómo no debemos de actuar, de cómo no debemos de comportarnos, de cómo no debemos de conducirnos delante de Dios. Y toda esa enseñanza nos va a ayudar para conocer lo malo y entonces, ¿sí?, elegir lo bueno. Elegir caminar tomados de la mano de Dios. Ezequiel abre con este mensaje, ¿sí?, obediencia al Padre, ¿sí?, emoción por recibir el llamamiento de Dios de una forma extraordinaria, pero al mismo tiempo, aunque pasó 7 días meditando en lo que había visto, sabía desde el primer momento que lo que vio fue la gloria del Señor y asumió el mandato, ¿sí?, ese mandato estricto, ¿sí?, esa comisión, ¿sí?, que no venía acompañada de aplausos, ni de fama, ni de reconocimiento, como pasó con otros profetas, o pasó con algunos reyes, ¿verdad? Porque también confundimos y creemos que el llamado de Dios, ¿sí?, viene acompañado de fama, viene acompañado de aplausos, de sonrisas, ¿sí?, de éxito. Y muchas veces el llamado de Dios viene acompañado simplemente de una instrucción firme, ¿sí?, para generar exhortación, para romper corazones de piedra y nuestro Padre Celestial, los cuales nuestro Padre Celestial quiere convertir en corazones de carne, que latan al escuchar, ¿sí?, al sentir la presencia de su majestad. Ese es un compromiso que debemos de asumir como hijos, como pueblo, como siervos de Dios, cumplir con la comisión que nos da nuestro Padre Celestial, cumplir con el mandato, con el plan y el propósito de su majestad. Hay también una gran exhortación para el pueblo,
tanto de Israel como la ciudad de Jerusalén, que todavía algunos se encontraban, sí, habitándola. Bien, ese tema lo vamos a tocar más adelante porque Ezequiel, al igual que Isaías, al igual que Jeremías y la mayoría de los profetas, así llenaron de exhortación al pueblo de Dios. Por el amor infinito del Padre, el Padre los exhortó una y otra vez, como lo ha hecho contigo y conmigo, como lo hizo durante mucho tiempo contigo y conmigo. Y en ese tiempo, al menos yo puedo reconocer que no le hice caso. Pero bendito Dios, que jamás dejó de exhortarme y que jamás, sí, me dio la espalda ni me abandonó, sino por el contrario, mi desobediencia tuvo una reacción de amor, ¿sí?, de mi Padre Celestial, que fue tomar mi vida en sus manos, corregir mi sendero, corregir, ¿sí?, mi andar y mostrarme lo hermoso y maravilloso que es caminar día a día tomado de la mano de su majestad. Esta fue la lectura del día de hoy. Nos vemos mañana jueves para continuar con esta semana número 35. Nuevamente deseo que Dios te bendiga grande y maravillosamente. Te envío un fuerte abrazo y deseo más que nuestro Padre Celestial te abrace a ti directamente con su inmenso y maravilloso amor. Ese Padre amoroso, bondadoso, misericordioso y hasta consentidor, como siempre lo voy a decir yo porque me consiente, me ama y me consiente. Él también es tu Padre y también quiere amarte y consentirte. Ten esa seguridad. Saludos y bendiciones. Nos vemos mañana.